Gracias al Teatro de la Abadía y al Teatro de la Ciudad por permitirnos tener este encuentro con estos tres maravillosos y estupendos iluminadores y con este equipo técnico de la Abadía en torno a un proyecto que nos parecía de lo más interesante de compartir y comentar. Gracias a todo el personal de la Abadía por hacer esto tan generosamente. Raúl, que está viniendo de viaje y que llegará al final, José, Chiqui, Esther, César, Eduardo, muchísimas gracias por vuestro trabajo. Una vez más, gracias a todas las empresas que nos sponsorizan, que dicho sea de paso, cada vez son más, ya se pueden contar las que faltan, es más fácil que contar las que están, y que no es solamente por la aportación económica que nos hacen, que nos viene muy bien, porque con ella podemos desarrollar actividades, sino que nos apoyan en todas las actividades que hacemos en torno a la luz. Esto para nosotros es casi tan importante como su aportación económica. El Teatro de la Abadía, que este año cumple 20 añitos ya, dirigido por José Luis Gómez, ha acogido esta temporada al Teatro de la Ciudad. El Teatro de la Ciudad es un proyecto teatral conjunto de los directores Miguel del Arco, Andrés Lima y Alfredo Sanzol, concebido como una apuesta por la investigación, reflexión, producción y exhibición escénica. Seguramente ellos nos podrán ampliar un poquito la idea del Teatro de la Ciudad. El trabajo realizado por los equipos participantes en el Teatro de la Ciudad, junto con la Abadía, llega a su culminación con el estreno en coproducción de tres nuevos espectáculos: Antígona, dirigida por Miguel del Arco; Medea, dirigida por Andrés Lima; y Edipo Rey, dirigida por Alfredo Sanzol. Para hacer este proyecto se han unido los equipos creativos de cada uno de los directores y han hecho una propuesta común de espacio y, como ellos nos contarán después, también de luz. Es decir, que los escenógrafos colaboradores en estos equipos han sido Beatriz San Juan, Eduardo Moreno y Alejandro Andújar. Esta iniciativa nos pareció muy interesante y generosamente ellos han atendido a nuestra propuesta de compartir la experiencia con nosotros. Tenemos con nosotros a Valentín Álvarez, Juanjo Llorén y Pedro Yagüe. Creo que todos les conocemos y no me voy a extender mucho en sus currículum, porque además necesitaría un tiempo que creo que no tenemos. Sus currículum son amplios en todas sus actividades porque llevan bastantes años desarrollando el trabajo. Los tres tienen características comunes: arriesgan, investigan y no escatiman esfuerzo en cada uno de sus trabajos. Les conozco personalmente a los tres y creo que comparten una cosa importantísima, que es la pasión por la luz. Empiezo por el más mayor, creo que es Valentín, no voy a decir tu edad, ni la mía tampoco. Valentín tiene una doble vida profesional y alterna sus trabajos como director de fotografía y diseñador de iluminación, aunque, como él dice, trabaja y se responsabiliza de la imagen en cualquiera de las disciplinas. Colabora como profesor de dirección de fotografía en la Escuela de Cine y el Audiovisual de Madrid. Ha firmado cantidad de largometrajes, cortometrajes, documentales, publicidad, vídeo, etcétera, 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 por los cuales ha obtenido diversos reconocimientos y premios. Su lista es bastante amplia. Dentro de los trabajos del teatro, que son los que a nosotros nos llegan más, es premio Más en el 2010, compartido con Pedro Yagüe por Urtain, premio Ceres 2014 por los Macbeth en el Teatro de Mérida. Los premios son del Teatro de Mérida, no es que los Macbeth se hicieran en Mérida. Premio Más 2014 por Un trozo invisible de este mundo. Entre sus últimos trabajos podemos citar Montenegro, Rinoceronte, en el CDN y seguro que alguno más reciente que no controlo. Es colaborador habitual de Andrés Lima y por eso pertenece al Teatro de la Ciudad. Juanjo Llorens tiene una larga experiencia, primero dentro de la coordinación y dirección técnica. Tuve el grandísimo honor de compartir con él múltiples trabajos en los orígenes de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y luego en muchos otros eventos y actividades. Sus trabajos son variadísimos y lo mismo hace teatro, danza, circo, ópera, audiovisuales y macroespectáculos, llevándolo todo con absoluta soltura y destreza. Premio Yo soy Solves 2007 por El cuarto paso, premio Más 2011 por La función por hacer, premio Más 2013 por De ratones y hombres. Este año le han concedido el premio a la mejor iluminación de teatro musical por Excítame, el crimen de Leopold y Loeb.
Entre sus últimos espectáculos podemos destacar la Gala de los Premios Más, de Hall 1 y 2, El enemigo del pueblo, El misántropo, La violación de Lucrecia, etcétera, etcétera. Colaborador habitual de Kamikaze y de Miguel del Arco. Por eso está aquí en el Teatro de la Ciudad. Pedro Yagüe creo que es el más joven de los tres, pero ya cuenta con una larga trayectoria profesional y experiencia en el mundo de la iluminación. Estuvo en esta casa, primero como jefe del Departamento de Iluminación, que creo que casi 6 o 7 años, y posteriormente como director técnico en la temporada 2006-2007. Ha sido coordinador técnico en el Festival de Teatro de Almagro, creo que casi los últimos 9 años, yo he ido coincidiendo con él, y poco a poco ha ido centrando sus trabajos en el diseño de la iluminación. Como iluminador ha realizado múltiples trabajos y han sido reconocidos y premiados. Premio Más junto con Valentín por Urtain en el 2010, Premio Más 2012 por su trabajo en La Avería y Premio Rogelio de Gusquiza 2007 por La Ilusión. Entre sus últimos trabajos podemos destacar Don Juan Tenorio con Blanca Portillo, La voz humana en el Liceo de Barcelona, Carmen para el Teatro de la Zarzuela, Salomé para el Teatro Romano, etcétera, etcétera. Es colaborador habitual de Alfredo Sanzol y por eso está aquí. Yo creo que sin más le vamos a pasar la voz a ellos, que son los que nos tienen que contar. Y vamos a empezar por el más viejo, que es Pedro, ¿verdad? Al revés, lo quería decir. Para que ellos nos cuenten esta experiencia. Y después de que ellos nos cuenten esta experiencia, creo que también es importante que los propios técnicos de aquí, Raúl si llega, que es el director técnico de la Abadía, que llegará tarde, le haremos participar, y si no, aquí está José Espigares, Chiqui, que les vamos a pasar la palabra porque creo que es interesante que de esta experiencia nos cuenten la suya propia, de cómo ha sido la coordinación de unificar el diseño de 3 iluminadores y darles la cuestión práctica en la Abadía. Os paso la palabra y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, buenos días. Buenos días. En principio, dar las gracias a la Asociación de Iluminadores, a Juan, y compartir los agradecimientos que él ha hecho al principio, al Teatro de la Abadía, Teatro de la Ciudad y a todo su equipo, tanto artístico, técnico, como de producción. En principio voy a leer unas líneas para situarnos un poquito, luego me imagino que Juanjo y Valentín comentarán un poquito su experiencia y me imagino que lo más interesante será luego un poco el coloquio que podamos hacer con las dudas que tengáis, que tengamos, que podamos plantear. Cuando Alfredo Sanzol me llamó para realizar el diseño de iluminación de Edipo Rey, aparte de la lógica alegría de afrontar un nuevo proyecto con él y con todo su equipo, se plantearon una serie de retos diferentes a los de proyectos anteriores. El primero, compartir el diseño con 2 compañeros y amigos, Valentín Álvarez y Juanjo Llorens, trabajar sobre una base espacial única, con variantes en el caso de cada puesta en escena, compartir ensayos y horas de trabajo con las otras 2 propuestas, con Medea y con Antígona, y volver a trabajar en el Teatro de la Abadía, concretamente a la Sala Juan de la Cruz, que para mí era como sentirme en casa. Sinceramente, en un principio pensé que todos estos factores podrían complicar mi trabajo, un cóctel en el que los ingredientes serían difíciles de combinar, nada más lejos de la realidad. Creo que gracias al perfecto entendimiento entre los equipos artísticos, técnicos y de producción del Teatro de la Ciudad y del Teatro de la Abadía, la experiencia, con los lógicos altibajos, creo que ha sido casi perfecta. Influyó, creo, también que entre nosotros 3, a pesar de tener propuestas bien diferentes a la hora de acometer el trabajo, cada uno con su estilo y manera de entender la luz diferente, y a pesar de que con Valentín se había colaborado con anterioridad, mientras que con Juanjo no, aunque lo conozco desde hace ya muchos años, fue muy sencillo ponernos de acuerdo sobre cómo debíamos de realizar el proyecto en su conjunto y cómo cada uno de nosotros, de manera particular, enfocaría su propio diseño de iluminación. Después de meses de trabajo, de conversaciones con las respectivas direcciones artísticas, después de saber cuáles eran los espacios que íbamos a iluminar
y de generar nuestras primeras imágenes, nos reunimos para plantear sobre papel el plano de iluminación. En poco tiempo, por no decir en poquísimo tiempo, nos pusimos de acuerdo sobre cuál sería la base de este, es decir, qué material podíamos usar de manera conjunta, y a partir de este punto fuimos proponiendo cada uno nuestro propio planteamiento. Trabajamos, como digo, sobre un plano único que habéis visto con anterioridad, realizado en una de las varias reuniones que tuvimos. Este plano se fue matizando en consonancia al transcurso de los ensayos y a los lógicos cambios que surgieron en el proceso de trabajo, en el proceso de trabajo, de montaje del espectáculo. Dicho proceso se fue particularizando en relación al trabajo realizado en cada una de las tragedias, junto con la dirección y los respectivos equipos artísticos. Durante los ensayos, Valentín, Juanjo y yo seguimos en contacto, dado que compartíamos, como decía anteriormente, parte del material que utilizábamos para el diseño. Por supuesto, surgieron cambios de posición de material, de filtros, así como la colocación de nuevos proyectores que se requerían por razones artísticas obvias. Además de los proyectores más convencionales que hemos usado en nuestros diseños, el material que se podría considerar más peculiar, entre comillas, era el siguiente: unas tiras de LED a modo de candilejas en 2 tonalidades, fría y cálida, que podéis ver aquí en la boca del escenario, unas baterías de tomasitos, par 16, que es unas pequeñas estructuras conformadas por 6 tomasitos situados por parejas a 3 alturas, que podéis ver en los laterales del escenario, y 6 recortes Source for LED Serie 2 que amablemente y desinteresadamente nos cedió Stones. Centrándome ahora en el diseño de Edipo Rey de una manera breve, os diré que en este caso el texto y las primeras conversaciones con Alfredo Sanzol trazaron la línea de trabajo a seguir. A partir del primer boceto escenográfico de Alejandro Andújar, que podéis ver en la imagen, las preguntas que me planteé fueron, aunque básicas, definitorias para el trabajo. ¿Cuál es la escenografía a iluminar? ¿Cuál es el entorno material donde tiene lugar la acción? En este caso se trataba de un espacio vacío, indefinido, que se originaba en la oscuridad para volver a ella al final. La idea, a diferencia de Medea y de Antígona, era conservar esta indefinición espacial, haciendo que los personajes apareciesen y desapareciesen sin saber de dónde venían y hacia dónde se dirigían. De ahí que mantuviésemos, o al menos lo intentásemos, la estructura semicircular de cuerdas que delimita el fondo del escenario en la oscuridad para apoyar esta sensación. Esta estructura es esta tripolina que veis aquí al fondo. Los actores entran en el espacio al inicio de la función y permanecen en él durante el transcurso completo de la misma. Solo Edipo se pierde al final en la oscuridad. Para nuestro... Bueno, aquí veis una maqueta de la escenografía. Para nuestro trabajo, Alfredo y yo también nos dejamos inspirar por imágenes de montajes del autor y director francés Joël Pomerat, imágenes en las que la luz hace presencia de una manera muy sencilla, casi testimonial y algo expresionista. Y esta, creo, es la base de la iluminación de Edipo, una luz que acompaña y arropa a los personajes perdidos en un espacio indefinido y que evoluciona casi imperceptiblemente de forma paralela a la tragedia. Señala Alfredo sobre Edipo Rey que es la historia de un hombre que lo era todo y descubre ser menos que nada. La historia de un hombre que por salvar a la ciudad que regía se hundió a sí mismo.
La historia de un hombre que al descubrir la verdad decidió no volver a ver la luz. Con mi trabajo no he hecho más que intentar que la luz reconquistase el valor simbólico que le dio Sófocles a través de su Edipo, traer a primer término esa paradoja que declara la luz como origen de la ceguera y la vuelta, la oscuridad como revelación de la verdad. Y sin más, bueno, tengo algunas imágenes de este director que os decía, no se ve muy bien, pero bueno. Y estas son algunas de las fotografías del espectáculo, son casi todos primeros planos, pero bueno, luego en la charla podemos comentar y hablar un poco con los que hayáis visto la función. Y bueno, sin más, le paso el turno de la palabra a Juanjo y nada, muchas gracias por vuestra atención. Bueno, pues el proyecto de la ciudad es un proyecto que se lleva mascando desde hace mucho tiempo, que finalmente pues se ofreció al Ayuntamiento de Madrid, se ofreció a varios, es una gran inquietud que tuvieron Alfredo Sanzón, Andrés Lima y Miguel del Arco, y finalmente pues aterrizamos en este espacio tan peculiar, ¿no? Es decir, no es un espacio fácil para trabajar y bueno, cuando me plantea Miguel que tenemos todo el tema del proyecto, por el cual ya llevamos mucho tiempo trabajando, o sea, llevamos cerca de 2 o 3 años trabajando con el proyecto y ya finalmente se materializa. ¿Sabes? Pues bueno, no deja de suponer un reto y una alegría poder trabajar con compañeros y amigos, ¿sabes? Y poner en marcha, vuelvo a decir, en este espacio tan peculiar, un mismo concepto de trabajo para los tres, ¿no? Para los 3 espectáculos. Se han hecho muchos talleres, es decir, no es que se haya hablado hayamos hecho Antígona directamente, en este caso voy a hablar de Antígona, sino bueno, se han hecho muchos talleres, en el último año se han hecho muchos talleres sobre lo que han sido las tragedias griegas y entonces los directores han ido trabajando con determinados actores que han ido viniendo y han ido participando en esos talleres y han ido generando y han ido componiendo lo que finalmente ha sido el espectáculo final de las obras, vamos. Es decir, han venido pedagogos, han venido especialistas en tragedia griega, es decir, han venido Mario Gas, vino Nuria Espez, es decir, ofrecieron sus experiencias, entonces todo eso ha sido muy provechoso para todos nosotros, con lo que no hemos tenido que ceñirnos a la creación in situ de un mes, por ejemplo, de trabajo, ¿no? Con esos últimos días de ensayo, sino que todo el proceso se ha ido hablando durante un año. Y nos ha permitido pues poco a poco ir creciendo y ir conociendo, pues bueno, en mi caso, pues por ejemplo, Miguel iba dejando muy claro sin necesidad de contarlo verbalmente, sino visualmente, él iba dejando claro por dónde quería que fuera la propuesta y por dónde teníamos que ir continuamente con el texto y con las imágenes. El espectáculo de Antígona pues también es un espectáculo muy oscuro, donde hay mucho contraste de luz no es, bueno, es un poquito costoso también muchas veces, todo en esta sala, dependiendo de dónde estás, hay veces que consigues seguir o no consigues seguir la cara del personaje, pero está buscada a propósito, es decir, está buscada a propósito sin tampoco poder abusar mucho de ella, porque si no también es incómodo para el espectador y aparte también hay una cosa que cuando tú no ves bien un espectáculo o un trabajo dejas de oírlo también y eso es algo que un día comentó Lluís Pascual y es cierto, si un espectáculo no lo ves pues también es difícil que lo escuches, ¿no? Porque bueno, vas cambiando la percepción de tus sentidos. En el caso de Antígona teníamos un elemento añadido que es una bola, como veis ahí, que es una bola que está colgada del peine y que se mueve continuamente por todo el espacio. Entonces, bueno, pues es una bola que además lleva proyección. Entonces, bueno, pues evidentemente eso limita mucho también lo que es las posiciones de la luz y el trabajo
de la luz. Porque, bueno, tenemos que utilizar distintos ángulos porque tenemos que convivir con la proyección. Hay veces que lo conseguimos de una forma, hay veces que lo conseguimos de otra, es decir, evidentemente, pues también manchamos mucho la bola, por mucho que queramos obviarla, pero la tenemos presente y entonces siempre hay una luz que con rebotes o directamente que nos hace que nos tapa la visual directa de ese elemento esférico, que muchas veces se convierte en el ojo de los dioses, que otras veces están, pues es el Hades que está siguiendo toda la función, y luego se convierte en la cueva de Antígona. Es decir, Antígona, pues creo que no tengo ninguna foto de ella. Esta bola, hay un momento donde es la cueva de Antígona, donde Antígona entra dentro de la bola y la bola sube a 7 metros de altura y Antígona está a 4 metros, Antígona hace ahí todo su monólogo de despedida final y luego esa bola desaparece con ella arriba hasta que luego vuelve a bajar para el encuentro con Hemón. La puesta en escena y la puesta común ha sido muy, muy divertida porque evidentemente todos somos muy maniáticos y cada uno pues tenemos nuestro concepto de trabajo y qué es lo que queremos y pensamos que solo estamos nosotros. Entonces ha sido divertido el poder aprender a compartir las cosas con los compañeros. También ha sido un proceso donde teníamos 4 horas de trabajo en las 3 compañías todos los días, con lo que tú acababas, tomabas tus notas y habitualmente tú llegas al día siguiente, tienes tu horario de trabajo por la mañanita, haces esos retoques y cuando llegas por la tarde pues ya le vuelves a presentar al director todos los cambios que has ejercido. En este caso no era así, porque tú acabas tus 4 horas de trabajo donde estábamos actores, escenógrafos, figurinistas, personal de vídeo, personal de audio, acabábamos esas 4 horas de ensayo y no volvíamos hasta nuestras siguientes 4 horas de ensayo. ¿Eso qué quiere decir? Que no podíamos rectificar nada. Entonces llegaba un día que cuando tú volvías al ensayo el día siguiente parecía que no hubiera ocurrido nada. Es decir, te miraba el director y decías, si es que no he tenido tiempo de hacer nada. Entonces volvías a empezar, es decir, al mismo tiempo que se estaba haciendo la pasada de los espectáculos, pues lo que hacías era, pues empezabas a subir, empezabas a cambiar filtros, empezabas a poner focos nuevos y claro, todo eso pues ha sido un trabajo contrarreloj, porque sí, hemos tenido 2 semanas de trabajo, pero no han sido reales, porque realmente han sido 4 horas diarias de trabajo. Llegó un momento que teníamos que hacer la grabación de la luz de los espectáculos, con lo que de repente, pues claro, tuvimos que trabajar. Tuvimos el equipo creativo que trabajaba esa noche, pues hacía el ensayo a la última hora de la noche, acababa a las 10 ese ensayo y entonces habitualmente pues pudimos trabajar 3 noches, una cada uno de nosotros, hasta las 4 de la madrugada del día siguiente, un poquito para poder marcar ya de una vez ese QLIS que necesitábamos tanto para poder darle fluidez al espectáculo, ¿no? Una vez de esto, pues claro, es decir, yo me voy, termino mi ensayo y me olvido de dejar las cosas para el siguiente compañero, con lo que de repente pues hay que hacer un cambio de filtros. Entonces todo eso pues ha sido complicado unificarlo y hacerlo, ¿no? Y aprender a convivir con este proceso de trabajo, que digo que ha sido divertido y que ha sido maravilloso, porque de repente es compartir algo que hemos tenido que hacer los 3 cuando habitualmente no estábamos acostumbrados a hacerlo, y un poquito también obviar lo que es nuestro ego personal que tenemos cada uno, ¿no? Es decir, no es mi trabajo, es nuestro trabajo y tenemos que ver cómo lo generamos, ¿no? Es decir, cuando nos reuníamos los 3 en las primeras reuniones, decir, pues bueno, Valentín proponía unos gobos, Pedro proponía otros gobos, yo podía tener otros gobos en la cabeza, decía, pero ¿para qué vamos a tener tantos gobos? Es decir, vamos a utilizar, vamos a jugar, vamos a hacer. Tuvimos la gran suerte de que Stonex nos cedió los ETC, ¿sabes? Con lo que teníamos una gama de colores muy buena para poder trabajar, es decir, dentro de lo que era el mundo de la globalidad, de tener unos generales, de tener una serie de cosas, pues bueno, estas herramientas nos permitían poder bañar el espacio de distintas formas. El Teatro La Abadía tenía también unos proyectores móviles, que bueno, en mi caso no los utilicé, pero bueno, también nos servían puntualmente para poder haber hecho algún especial de más, es decir, siempre tener un poquito de recursos para poder trabajarlos, ¿no? Y luego, pues nada, ya nos metimos en la última fase de ensayos y estrenos, que ya fue una locura total, porque bueno, el suelo no llegó hasta 4 días antes del estreno,
¿sabes? Entonces también, ya más que la grabación, porque bueno, el suelo de abajo era negro, no nos afectaba mucho, pero sí que había que sacar horas de trabajo para poner ese suelo, y había que sacar horas de trabajo para los compañeros de sonido, para los ajustes finales, para los compañeros de vídeo. Entonces todo ese tema de ajustes, pues bueno, también hacía que tuviéramos un poquito más apretados toda nuestra condición física, la teníamos mucho apretada porque no llegábamos, o pensábamos que no llegábamos a ejercer a llegar al estreno, ¿no? Y luego pues también evidentemente pues se mueven las cosas y no revisas o no haces, no aprietas bien y te encuentras sorpresas entre un cambio y otro, pero bueno, eso es asumible y es lo que hay. Tampoco tenemos que... Muy contento por haber participado en este maravilloso proyecto, de cual, pues bueno, esto va a seguir adelante, esta experiencia. Ahora volvemos a estar reunidos los tres, porque este espectáculo va a salir de gira, se presentan las 3 compañías en Mérida, luego va a hacer una gira por teatros de este país, entonces tenemos que adaptar este espacio tan peculiar a lo que es una gira de un teatro convencional. Y la tripolina es algo que nos ha favorecido a los tres. La tripolina es esta es la escenografía, ¿no? Que ha sido una escenografía neutra, donde, bueno, pues en Antígona los personajes, el coro está siempre integrado, entonces entran, salen, van jugando por esa tripolina y ahí tenemos el mundo de los contrastes, tenemos las 3 puertas de... Chiqui, ¿puedes encender los pares de atrás, por favor? Es decir, este espacio, pues nosotros generamos también profundidad tiene 3 puertas, no es negro completamente. Entonces, en esas puertas, que ahora veréis cómo actúan, pues evidentemente eso nos sirve a nosotros para darle profundidad al espacio y nos facilita la entrada y salidas de personajes. Entre las calles también. Luego, Valentín hizo un planteamiento maravilloso cuando se le ocurrió el tema de las calles de luz, de utilizar los tomasitos, que ahora os contará él lo que fue esto, pero necesitábamos generar calles, pero no teníamos espacio tampoco real para poder meter calles entre lo que era la tripolina y lo que es el fondo negro que hay detrás, porque detrás de esta tripolina negra, detrás todo va un corrido de fondo negro, entonces necesitamos un aparato o algo que nos metiera ahí, que cuando yo tenía en la cabeza que íbamos a hacer con el mundo de las calles, Valentín apareció un día y dijo, tengo esto, me inventa esto y creo que nos puede funcionar, ¿qué os parece? Y dijimos, pues nos parece maravilloso. Luego tuvimos también mi caso con Miguel. Miguel lo veía muy claro, que de repente esos focos estuvieran puestos ahí. Entonces, bueno, pues tú trabajas también con el director, le dices, bueno, te puedo hacer esta otra propuesta, le propones una calle convencional, que también juegas un poquito ahí, decir, bueno, esto sé que tampoco le va a gustar. Entonces, le va a gustar mucho más lo otro por lo que es también el concepto general del espectáculo, ¿no? Y una vez que hicimos esas pruebas con esas luces, pues tienes tu idea de crisis, como existe en todos los espectáculos, y vuelves otra vez a retomar la idea original, que es la que realmente has pensado y tienes en tu cabeza. Pero que, bueno, es un trabajo común y que evidentemente el director tiene muy claro lo que tiene en la cabeza y tienes que compartir y tienes que hablar con él. Y estos tomasitos han sido, bueno, pues para mí el espectáculo es la base de la función de Antígona, son estos aparatos en calle, que luego hubo que ensayar con los actores, sus salidas y entradas de posiciones, y ha sido lo que nos ha dado el espectáculo. Bueno, pues esto es lo que yo os tengo que contar. Doy aquí el paso a Valentín y termina de contaros las cosas. Gracias. Ya me han contado mucho los 3 compañeros sobre el proceso y para mí ha sido un experimento muy interesante, que es lo que te permite hacer el teatro. El teatro permite hacer cosas que normalmente son difíciles de concebir en otros sitios. Cuando empezamos con este tema, yo evidentemente había trabajado habíamos codiseñado con Pedro. El planteamiento primigenio es que era realmente un planteamiento primigenio unido en algo. ¿En qué? En la tragedia griega. La tragedia griega hecha en base a 3 conflictos humanos fundamentales. El de Edipo, el de Antígona y el de Medea. A mí me tocó hacer el Medea con Andrés Lima. ¿Y qué es el conflicto de Medea? El conflicto de Medea es de las mayores tragedias que le puede ocurrir a una mujer. Es una mujer que tiene por venganza matar a sus hijos. Realmente eso es lo más oscuro en que se puede caer un ser humano.
Los trabajos con Andrés, como otros directores, trabajamos con talleres. A partir de talleres se van creando el espacio visual, la dramaturgia, el concepto. Andrés siempre parte de una base de estructura, digamos, de piezas. Él tenía claro que necesitaba música en escena, él tenía claro que iban a ser pocos actores, él tenía claro que el coro no iba a estar en escena, sino que iba a ser sonoro, simplemente. Y también tenía claro la necesidad de proyecciones de vídeo con un maravilloso compañero que en la primera que trabajamos juntos se llama Miguel Ángel Rayo, que ha hecho diseño de todo el tema de vídeo, imágenes en movimiento. ¿Qué fue Medea para mí desde el punto de vista de un concepto? Ese mundo tan oscuro en el que tiene que haber una persona. Nos empezamos a reunir, empezamos a hablar, como ya no voy a repetirme, es exactamente como lo han contado mis compañeros. Y a partir de ese momento empezamos a crear el espacio lumínico dentro de esta escenografía, que yo estoy de acuerdo, es muy acertada, en el sentido que te separa, te permite separarte de un mundo exterior y entrar dentro de una cueva, digamos, entre comillas, virtual. El conflicto humano de Medea me obligaba a partir de lo contrario que Edipo. Yo necesitaba que el mundo externo, la luz estuviese fuera Tripolina, bajo ese concepto de que hay fuera luz, para entrar en un mundo oscuro donde la luz se vuelve de otra forma. Entonces, evidentemente, mi idea, mi concepto, yo necesitaba romper la luz, que la luz se rompiese. Para que la luz se rompa, la luz tiene que atravesar la escenografía constantemente. La luz tiene que estar rota y la mejor manera que rompa la luz es que atraviese la escenografía y que la propia luz que atraviesa la escenografía sea la que llegue a escena. Yo tenía muy claro, también andando con Andrés a partir de los talleres, que la luz de Medea, en su momento puntual, para resaltar precisamente ese momento de luz interior, yo necesitaba que la luz viniese no solamente rota, sino viniese de abajo. La luz de Medea viene de abajo, viene del suelo, viene como... ¿Por qué viene del suelo? Porque en la cueva la luz interior viene del rebote de la luz que viene solar, que rebota en el suelo, o de una antorcha. En nuestro cerebro tenemos claro que la luz de una cueva viene de abajo, suele venir de abajo. Suele venir del suelo. Entonces, ese concepto tenemos en nuestro cerebro, de esa imagen que tenemos en nuestro cerebro, todos los seres humanos, que la luz de una cueva, de un mundo oscuro, suele venir de abajo, en sus hechos primigenios, que es la cueva, pues me obligaba a mí a que la luz viniese de fuera y por eso estuve pensando cómo consigue esa luz en este espacio, cómo consigue una luz que atravesase la escenografía. Yo normalmente mi proceso de trabajo es soltar una idea y me ha costado muchos años de profesión no fijarla demasiado pronto. No fijarla, porque si yo en mi hecho particular, yo fijo una idea demasiado pronto, la estoy encorsetando. Y si la encorseto demasiado, va por un camino y ya es muy difícil, cuesta mucho cambiar ese camino. Si tú tienes una idea visual, lumínica, en tu cabeza y la fijas en el último momento, esa fijación es más amplia, es más generosa, no solamente en la generosidad del trabajo con los demás, sino contigo mismo. Y en el caso de Medea me permitió, esa idea que tenía yo de tener unas luces que pudiesen atravesar la escenografía, que se pudiesen dirigir, fue la idea de crear las calles de Tomasitos. Son Tomasitos que el único dato que faltaba es que son de 10 grados para poder dirigirlas mejor en este espacio, o sea, poder diseccionarlas mejor. Entonces, en el caso de esto, conseguimos que la luz surgiese de detrás. ¿Qué significa que surge detrás? Que la luz está rota, que la luz provoca sombras ligeramente desenfocadas, ligeramente diluidas, que no se notan, pero se sienten. Porque a mí me gusta trabajar para sentir, no para notar. Yo creo que un espectáculo, y lo bueno ha sido los 3 espectáculos, y la armonía de los 3 espectáculos, es que
todo está en conjunción, todo está coordinado, nada destaca sobre nada, porque conseguimos, cuando todo es un todo, es cuando un espectáculo para mí funciona. Entonces, yo conseguí que la luz, igual que utilicé las puertas también, la luz viniese de fuera, viniese desde atrás. La luz estaba quemada atrás. Entramos en un mundo interior que la luz surge del exterior, lo contrario que en Antígona, perdón, lo contrario que en Edipo. Que es muy interesante. Digamos que hay un positivo y un negativo, una fotografía, y esta escenografía te permitía jugar a esos dos mundos. Aquí atrás tenemos, si no te importa encenderlo, las puertas. Hay dos tipos de puertas. Hay unas puertas que son las laterales. No sé si podemos encender los pares. Eso es esto de aquí. Que realmente estaban pensados para que el actor se perdiese dentro de la oscuridad. Y yo pensé, bueno, si se pierde, se puede perder hacia la oscuridad o hacia la luz, porque es el negativo o el positivo. Se pierde hacia la luz, entrándose en ese enjambre de hilos, de cuerdas, de la tripolina, en varias capas. Tú notas la profundidad, porque hay una profundidad que te permite esa cantidad de capas y de términos, de cuerdas, de hilos, de la tripolina, y vas perdiéndote hacia la luz. En mi caso, mi obsesión también enorme, porque la luz viniese del suelo, yo necesitaba una luz que surgiese del suelo de la propia escenografía, que es realmente la primera luz que surge. La primera luz que surge en mi espectáculo es Andrés, que es, digamos, el hilo conductor, que es Jasón, que hace diferentes personajes, está ahí dentro leyendo. Y la primera corifea que surge, el primer personaje que surge, arrastrándose por el suelo, llorando, quejándose, sufriendo, yo necesitaba que la luz surgiese de debajo de ella. Entonces, a mí me encanta mucho trabajar con los hechos espectrales de la luz, porque para mí un hecho espectral de la luz es un espejo. ¿Qué es un espejo? Un espejo ópticamente es una realidad virtual real, absolutamente real, hacia adentro. No es una ilusión óptica, es una realidad óptica, un espejo. Y partimos del metal. El metal, un trozo de metal no pulido, es un espejo. Un trozo de metal ligeramente pulido es un mundo interior hacia adentro que, al estar distorsionado, esa luz que entraría dentro del mundo metálico, ya explico por qué, se va disolviendo. Yo coloqué en el centro, digamos, una plancha de metal ligeramente rayada, ligeramente esmerilada, para que la primera luz que surgiese del centro surgiese del suelo, sin que hubiese una luz que emitiese, sino la luz surgiese del propio suelo. Y por lo tanto, pues vete a la primera, no te importa, la primera de todas. Ahí está. Aquí es un plano corto, pero esa luz surge de una plancha de metal que está debajo de ella. Lo que hacía, evidentemente, pues es mandar unos recortes muy cerrados a esa plancha de metal, y entonces la sensación, esa luz surge de abajo, surge del suelo y surge del propio espacio, de un agujero que realmente hay ahí. O sea, que realmente me ayudaba a que la gente sienta que en esa escenografía, ese punto, hay más abajo todavía. Todo está más abajo, todo surge desde debajo. Y bueno, más o menos mi planteamiento visual se basaba fundamentalmente en este concepto, y yo tenía claro que también teníamos que ser, y yo quería ser esquemático. No quería barrocar en exceso, porque yo tenía 4 actores en escena, donde el punto de unión absolutamente de todo era Medea. Todo es Medea en Medea, todo se centra en ella. Y en esa tragedia tan increíble, tan insoportable, que tiene que sufrir un ser humano que por venganza mata a sus hijos. Y más o menos es eso. Yo creo que podemos pasar a, que es lo más interesante, un turno de, yo qué sé, ya que somos 3, Bueno, palabras. una cosa importante, desde luego, ha sido el personal técnico del Teatro La Abadía y el personal técnico del Teatro La Ciudad, ¿no?, que nos han coordinado y que, bueno, han hecho posible que nuestras rarezas, ¿sabes?, se hicieran realidad, ¿no? Es decir, Chiqui y Pau, que nos han estado grabando la mesa de luces, han estado con nosotros todo el tiempo, nos han aguantado, nos han cambiado.
sabes, a José, a Raúl, todo el personal del Teatro Abadía, pues ha sido bastante imprescindible y su colaboración ha sido maravillosa, imprescindible completamente, porque nos han dado también en algún momento, sabes, nos han dado la calma que nosotros necesitábamos, ¿no? Es decir, porque bueno, y eso que nosotros veníamos 4 horas, ellos estaban, pues eso, en sus turnos de trabajo, pues pasaban casi todo el día aquí con todos los equipos creativos, ¿no? Entonces nos han oído y creo que estaría bien que tanto José, no sé si Raúl ha llegado, o Chiqui nos contaran un poquito también la experiencia que hemos tenido que han tenido ellos con nosotros, vamos, no solo la nuestra hacia ellos. Chiqui, anímate, José. Pues bueno, ha sido muy bonito. Pero fundamentalmente no porque nos llevemos fenomenal y todo eso, que también nos llevamos bien, además nos conocemos de toda la vida y hemos trabajado muchas veces juntos, sino porque es una rareza el experimento que hemos hecho, no tanto formal como de método, como de trabajo. Y es verdad que yo lo comento muchas veces, en la puesta en escena, de repente me doy cuenta al cabo de los días y actuando que hay cosas que de mi puesta en escena no se me han ocurrido a mí, se le han ocurrido a Miguel o a Alfredo, y de una manera inconsciente a través de los talleres han poblado el escenario de cada uno de nosotros. O sea, también ha pasado un poco con ellos, me imagino. Muy suavemente, es una marea que se va mezclando, al igual que se mezcla una charla en torno a una mesa, en torno a una comida o lo que sea. Y de hecho, ese ha sido el método. Para mí, gran parte de lo más bonito de todo este proyecto ha sido cuando nos hemos tenido que reunir para ponernos de acuerdo. Que ha sido medio absurdo porque en realidad no nos poníamos de acuerdo, porque no había nada que confrontar. Sencillamente ha sido una especie de aluvión de ideas que se han ido superponiendo unas con otras. Evidentemente hay momentos de choque, hay momentos en que este foco es mío, no es mío, o esto me lo ensucias mucho de barro, oye, pues aguántate. Pero sinceramente han sido mínimas. Lo más bonito ha sido en una mesa que normalmente pues quedo con Valentín para hablar de la posible atmósfera que vamos a generar con las luces y el espectáculo, pues de repente había 1, 2, 3, más 1, 2, 3 escenógrafos, más 1, 2, 3 compañeros de dirección, más los de producción mirando que no sea demasiado caro. Con lo cual, reuniones a priori íntimas sobre el proceso, al final había 15, 16, 17 personas, porque además había gente que se pasaba por ahí. ¿Y tú quién eres? Pero ha sido muy bonito porque no solamente mezclas las ideas de proyecto y realmente no os voy a hablar ni de estilo, ni de género, ni de nada, porque no hemos hablado de nada de eso. Hemos hablado de Medea, de Edipo, hemos hablado de terrenos volcánicos, de dónde sale la tragedia. He alcanzado a ver que Valentín está hablando que salía de abajo, había una idea común que al final ha sido muy bonito porque no hemos hecho nada, ningún elemento escenográfico en el cual haya un abajo y un arriba, pero sin embargo está presente en las 3 tragedias, porque hay algo muy volcánico en las 3, muy de páramo desolador, de grieta en el suelo. De hecho, los oráculos, el oráculo de Delfos, creo, y el oráculo de Edipo, creo que se representaban e incluso se situaban, porque todo esto entra en el terreno de lo desconocido, en grietas en el suelo de donde se preguntaba, donde había en Grecia hay muchas islas volcánicas, ¿no? Todo ese contacto tan telúrico, que esto nos pasamos en el chapapote, también en lava volcánica, todo esto nos llevaba a una serie de ideas sobre las que hemos discutido y hablado sin prácticamente referencias, aunque las tengamos. Imagino que conocéis a Olafur, o si no lo conocéis es maravilloso, Olafur Eliasson y gente de este palo que nos ha inspirado mucho. Pero sobre todo ha sido el debate y la conversación lo más bonito. Además, con ya muchos años de cosas juntos, de trabajo, pero no solo de trabajo, de referencias, de amigos y bueno, que hemos ido al cole juntos, y yo, con 12 años y todo eso se va apilando en la experiencia y sale en el deseo de contar cosas, ¿no? Probablemente Medea, aparte de contar la historia de Medea, estemos contando cosas de nuestras madres posiblemente o de las peleas que hemos tenido con nuestras novias y todo ese mundo es el que a mí me interesa porque ya en la maleta que ellos llevan de conocimiento con la luz es tan grande que hay un grado de confianza en el que
no estás pidiendo nada concreto, sino que casi cada vez se hace más simple la cosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a hablar de esto? Y no sé reproducir muy bien al final cómo es la cosa. El caso es que va saliendo. Con Valentín, concretamente, a él le gustan mucho los mecanos. No sé si eso lo ha comentado. El organizar una estructura en donde... A mí me gusta también mucho partir del caos, ¿no? Como en el principio de Medea, que todo surge del caos, ¿no? En la teogonía de Hesiodo, los dioses griegos no tienen ninguna influencia en los hombres ni en la naturaleza. Es decir, ellos no han creado nada, están ahí para ser espejo de los hombres. Y todo esto nace, como también Einstein defendía, del caos. Y entonces, en el caos hay una serie de partículas disgregadas, pero que son esenciales. Y en cada función es como si las tiraras así como un micado y poco a poco vayan tomando una estructura determinada que es impensable anteriormente. No sabes muy bien a dónde vas a llegar, ¿no? Pero sí que nos ponemos de acuerdo en qué es lo que tiramos, ¿de acuerdo? Si vamos a hacer un punto de vista sobre el amor, o sobre el deseo, o sobre la violencia. Y todo eso se va transformando en haces de luz y en espacios y en focos. Es algo muy divertido y muy misterioso, ¿no? Cómo eso va tomando forma. Y normalmente yo he de decir que hay una cosa que he aprendido de todos ellos y que Valentín, que es el más mayor incluso que yo, me dijo una vez y que ha guiado todas mis puestas en escena. Cuando teníamos 18 años o algo así, que no sé si lo aprendió o se te ocurrió a ti. Porque con Juanito también he aprendido mucho. Pero me dijo, que me hizo reflexionar sobre la puesta en escena. Me dice, tienes que saber cuál es la fuente principal de luz. Dice, ¿de dónde viene la luz? Porque después ya lo demás se rellena, después se refleja, después se desvía, pero ¿cuál es la fuente principal? El sol. La luna. Tu reflejo en un espejo, lo que sea, pero ¿cuál es la fuente principal? Y yo creo que eso es dirigir. O sea, saber cuál es tu punto de vista sobre las cosas y aportarlo. O incluso no saberlo, pero tenerlo, o dejar que salga. No sé si me explico muy bien. ¿Cuál es la fuente de la luz que va a guiar este espectáculo, ¿no? Concretamente, en los 3 espectáculos de los que hablamos hoy, las fuentes son muy claras. Son complejas después porque muchas de ellas se reflejan o están ocultas, pero son claras. Ahí hay unas, ahí hay otras, o sea, hay una fuente clara de luz, ¿no? Y bueno, eso ha sido mi experiencia. Mi experiencia ha sido sobre todo de compartir con ellos. Y creo que es, para mi gusto, lo mejor, en vez de guardarse las cosas, compartirlas. Porque es verdad que al principio, joder, pues voy a contarlo todo. Cuando hablé con Alfredo y Miguel, no voy a guardar ninguna sorpresa y tal. Y dices, ¿qué coño? Vamos a contarlo todo, ¿no? Que me pasa también dirigiendo, digo, tengo un efecto para el final acojonante. Y el primer día de ensayo ya lo estoy invirtiendo a los 5 minutos. Digo, joder, se me va a gastar. ¿Y qué va? Todo eso genera cosas, ¿no? Es decir, que compartir, parece una tontería esta de charla de autoayuda, pero compartir genera mucho y es muy bonito y creativo. Y después es un chollo. Es decir, en vez de 1, 3. Entonces haces así y salen focos por todos lados y ideas por todas partes, que es maravilloso. Lo único que tienes que es tener un poco de tranquilidad para después ordenar todo lo que se genera, porque bueno, nos hemos dejado en los talleres y en cosas, otros 200 ideas de montaje y bueno, que después lo bonito, como dice Joseph Conrad, es cortar, ¿no? Es recortar y decir esto es lo esencial realmente y para qué vamos a ponerle más, ¿no? Nada más. Aprovecho para daros las gracias, que nunca os he tenido así. Porque esto después, lo realmente jodido, está por ahí Joseba, es la tarea de producción, porque tienen unos horarios los señoritos muy importantes. El iluminador, ¿lo sabéis? ¿Sois todos iluminadores? Sois como la perla. Todo el mundo está y el iluminador no ha venido. Es que está en no sé dónde haciendo. No, hombre, no, es una crítica sana. Pero muy bien, muchas gracias, chicos. Yo me entretengo.